Hola a todos, buenos días a la segunda edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Ese instituto abarca tres áreas: la formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño; las actividades de investigación, que son las que llevan adelante el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, así como las actividades de difusión y proyección, y como son este congreso, la red de investigadores en diseño, a los que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la Comisión A26 de Metodologías Artísticas, y en este caso, el programa original nos dice que va a ser Jan, pero no lo veo, por lo que vamos a empezar con Ricardo Castillo. ¿Estás listo? Les comento que las presentaciones tienen una duración de 10 minutos. Las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas se van a hacer hasta el final de la sesión, ya que todos los presentadores hayan concluido. Entonces, Ricardo Castillo, cuando estés listo, Hola, perdón. Em, dime. bueno, Ricardo Castillo como alumno de posgrado Ah, y yo como profesor de posgrado. ¿Sí? excelente. Estamos los dos nada más. No, bueno, buenas tardes a todas, a todos. La idea de este posgrado de arte y diseño, bueno, se viene gestando con varios alumnos que, en el caso de Ricardo, Ricardo es un artista visual, es un fotógrafo, entonces se hizo muy interesante este proyecto porque va a aportar una metodología relativamente aplicada para artistas y hace investigación y su trabajo se ve reflejado en su postura artística. Entonces simplemente era eso, era presentar un poco el posgrado de la UAM, presentarlo a Ricardo como un alumno que ha destacado en en esta investigación. Muchas gracias, Ricardo. Adelante. Gracias, profe, y gracias por la recepción de nuestra ponencia. Voy a compartir mi pantalla. eh, Espero se vea. eh, y comienzo con la presentación. Nosotros partimos de una metodología que llamamos de producción artística, que consiste en la exploración de medios y procesos para el desarrollo de pensamiento, de habilidades de pensamiento que ejercen el artista y el diseñador para la generación y materialización de ideas, conceptos y objetos. Se dan entrecruzamientos que implican una recursividad y dialogicidad entre las artes y los diseños a partir de la cognición creativa. Y vinculamos esta metodología con el modelo general de proceso de diseño de la Guamas Capotzalco en México. Lo esencial del modelo lo plantea el filósofo Enrique Dussel, quien en un libro llamado Contra un diseño dependiente define al diseño como un acto poético que integra los conocimientos de las ciencias, las humanidades y las artes para la investigación y la producción. Entonces, se trae el tema de la poiesis, que es esta actividad productiva
de algo que puede ser tangible o conceptual, y de el diseño como esta disciplina que integra los diferentes saberes. Se genera una división que tiene por nombre Ciencias y Artes para el Diseño. Y tiene 5 etapas: caso, problema, hipótesis, proyecto y realización. Y lo interesante de este modelo son 2 cosas. En primer lugar, que estas fases son recursivas. Hay un ir y venir, se puede avanzar y retroceder. El segundo aspecto interesante se da en la fase de la hipótesis, ya que en esta fase se da el proceso de formalización. Eh, En ella, los estudiantes plantean sus hipótesis por medio de la expresión visual, a través de modelos, prototipos, bocetos, dibujos de presentación, domis, maquetas, dioramas, anteproyectos, como una suerte de argumentos poéticos. Se da un esquema de 6 materias por periodo trimestral, en las que la materia protagónica es el taller de diseño, y 5 materias que la apoyan, 3 teóricas y 2 teórico-prácticas. En las materias de teoría, metodología e historia, el objetivo es analizar el contexto del diseño. Y estas materias se pueden incluir teorías de la comunicación, historia del diseño, análisis de la imagen, etc. Y en las materias de expresión y tecnología, el objetivo es capacitar al alumno para la producción de medios. Y aquí se pueden incluir las materias de fotografía, dibujo, ilustración, medios impresos, audiovisuales, digitales, diseño ambiental y diseño tridimensional. Y este autor, Enrique Dussel, refiere al diseño no solo como un acto poético, sino como un acto aestésico o sensorio experiencial que sintetiza lo percibido. Entonces retoma también el concepto de la estesis, la experiencia sensorial en el acto de diseñar, lo emocional como detonador creativo, lo emotivo experiencial como herramienta epistémica en el campo del diseño. También retoma el concepto de fruición, que es el goce, disfrute o plenitud del ser al entrar en contacto con algo. Aplicado a la docencia en artes y diseños, nosotros pensamos que esa emoción derivada de las experiencias sensoriales es un estímulo impulsor en la gestión creativa del estudiante. Y yo, que estoy interesado en los procesos creativos de la fotografía, ya que soy fotógrafo, apliqué el proceso en prácticas que pueden ser retomadas en la materia de fotografía que siempre hay en las licenciaturas en diseño gráfico y comunicación, a través de 2 prácticas que tienen como objetivo general usar el movimiento como un elemento compositivo. En este caso, la práctica de barrido con flash eh, tiene como objetivo particular que el alumno sea capaz de crear efectos de figuras y siluetas distorsionadas en movimiento que tengan en primer plano la imagen nítida de un sujeto congelado. Vemos distintos resultados de un mismo ejercicio y también variables que se pueden hacer con distintos modelos y acciones corporales. Los modelos pueden ser los alumnos del curso, compañeros y conocidos de los alumnos o gente que practique disciplinas corporales, deportivas o artísticas. Es algo lúdico. Y está también la práctica del líquido congelado, que tiene como objetivo particular que el alumno sea capaz de realizar fotografías de producto en que se visualice el elemento líquido o fluido suspendido en el espacio. Entonces, hay distintas prácticas que se pueden hacer con este concepto. Primero, en esta práctica, pegamos una copa a un trípode y le arrojamos el líquido.
distintos resultados. Este es un segundo ejercicio en el que se arroja un objeto pequeño a una copa y se pueden obtener distintos resultados. Y en este tercer ejercicio en una pecera llena de agua, se arrojan diversos frutos de diversos colores. Eh, en este tipo de ejercicios y de disciplina no hay conclusiones. Imperan en esta metodología los criterios cualitativos y distintos caminos que se configuran a partir de resultados y representaciones. El proceso es un proceso de exploración, formalización e iteración. A modo de reflexión final, decimos que las relaciones dialógicas y recursivas entre las artes y los diseños pueden visionarse por medio de sus procesos comunes en la cognición y gestión creativa, que tienen como aplicación en principio una producción de bienes y servicios relacionados con la industria, pero también una producción de sentido y una producción de aproximaciones de análisis a problemáticas, así como la generación de nuevas problemáticas y nuevas necesidades utilitarias y simbólicas. Gracias por su atención y por la recepción de nuestra ponencia. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante la plática. Recuerden la sesión de preguntas y respuestas, los dejamos hasta el final. Vamos continuando con la siguiente ponencia, revitalización urbana a través del muralismo como herramienta formativa. Y la presentadora es Adriana Dávila Ospita. ¿Estás lista? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días a mí todavía. ¿Sí se aprecia la presentación? Sí, perfecto. Sí. Ah, muchas gracias. Mm, Bueno, muchas gracias por el espacio. Este ya es, creo ya mi tercera vez participando en sus congresos. Muy agradecida, como siempre, por el espacio. Y bueno, mis compañeros en esta trabajo son el maestro Rosendo García y la maestra María Cristina Mercado. Nosotros estamos en México y somos parte de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa. Bueno, el título, como ya lo nombraron, es La revitalización urbana a través del muralismo como herramienta formativa. Cabe señalar que nosotros estamos en Puerto Vallarta, que es un destino clave turístico en el Pacífico y que además es una zona metropolitana interestatal entre Puerto Vallarta, que es de Jalisco, y Bahía de Banderas, que es del estado de Nayarit. Pero pues bueno, como toda ciudad compleja, ¿no? De ciudad de litoral turística, pues tenemos toda una diversa, una panorámica de situación, ¿no? Eh, Parte de lo importante señalar es las intervenciones que se hacen en torno al arte y que pues es algo muy cotidiano y que de hecho se está pujando por más. Hay recientemente unas convocatorias para seguir creando estos espacios artísticos en el centro de Puerto Vallarta. Pero pues tenemos esta otra cara, ¿no? No solamente es la franja turística, hay toda una ciudad por detrás con estas situaciones de rezago, de marginación, donde pues lo que se tiene que hacer como parte del mejoramiento urbano no solamente es apostar por cuestiones físicas, ¿no? Si también se apueste por procesos que inviten a la reflexión, a la participación y la apropiación del territorio, ¿no? Por eso decimos que la enseñanza es una práctica social situada que se vuelve una herramienta clave para la transformación urbana dentro de estas comunidades. Si vamos al fondo, pues está nuestro precioso mar, la montaña, pero pues es otra cara, ¿no? Ya lo vemos en muchos lugares, estas asimetrías que se dan. Pues justamente parte de estas asimetrías, nuestra zona de intervención
se encuentra muy pegado a la zona, de hecho aquí es un puerto donde salen los tours y esta área pues colinda con un centro comercial y se están detonando condominios, de condominios, ¿no? Pero pues la realidad detrás tras bambalinas, se podría decir, ¿no? Lo que está atrás es, miren, en la foto de abajo se alcanza a ver ahí unas torrecillas, pues es una ciudad totalmente, un espacio fragmentado, ¿no? Donde si apreciamos bien una de las fotografías, alcanzamos a ver ahí basura, ¿no? Entonces, este estudio centra su atención en el arte público, de cómo esta herramienta promueve estos procesos de aprendizaje colectivo, de diálogo intergeneracional y la construcción de la ciudadanía. Este ejercicio, cabe señalar que participaron niños, niñas, personas adultas de ahí de la colonia, pero también nosotros, pues como profesores, invitamos a nuestros chicos de la licenciatura en arquitectura, otros compañeros a sus chicos de artes visuales y también colaboraron chicos de biología. Entonces, lo que se hizo fue este trabajo con la comunidad para crear, pues, puntos donde se interviniera el espacio en busca de pues, una mejor proyección del lugar, ¿no? Bueno, como parte de esto, vemos las fotografías que voy a estar mostrando, son todas de la zona y pues que la participación, las artes participativas, pues son una forma de expresión artística que nos permiten esta apropiación compartida de procesos en la toma de decisiones y pues justamente buscan crear este diálogo, el activismo social y la movilización comunitaria. Esta investigación, pues, se hizo de la mano con el Centro Cultural Los Fridos, que es un pequeño centro cultural barrial, y entre ellos se dio la asesoría y se buscaron los puntos para poder hacer estas intervenciones. El Centro Cultural Los Fríos realmente tiene múltiples temáticas, no es nada más como que buscan una sola, ¿no? Ellos realmente abonan y se busca junto con la comunidad que las temáticas sean diversas, ¿sí? Que reflejen pues parte de la esencia del lugar, ¿no? Entonces, pues realmente lo que se buscan son esas narrativas eh, propias frente a las representaciones hegemónicas del territorio y una forma de resistencia simbólica y hasta cultural, ¿no? Es un espacio chiquito, es una casa habitación donde pues se busca crear estos espacios de colaboración. Bueno, también acaba de señalar que son 3 etapas. Primeramente, pues se hizo una observación y la segunda etapa, que es bien clave, es la limpieza misma de los lugares que se pusieran en todo el proceso, ¿no? Vemos aquí unos chicos cargando parte lo que se ha hecho de limpieza. Y pues, finalmente la intervención, ¿no? Que estas intervenciones reflejen cuestiones de la comunidad. Bueno, vemos también aquí también parte de la colaboración entre todos, ¿sí? En la decisión, la toma de decisiones también, y cómo no solamente transforman, vemos aquí el antes y el después de esta zona y están involucrados en la creación. Vemos diferentes temáticas. También en esta zona hay muchas que han migrado, comunidades. Por eso, por ejemplo, este en específico hace alusión a cuestiones eh, de, de otras comunidades, ¿no? Pues podemos decir que el centro cultural es un ejemplo de cómo estos espacios pueden enriquecer a las comunidades y pues también ofrecen oportunidades para que se expresen creativamente y que tengan una apreciación profunda ante el arte y la cultura. También es importante hablar de que muchos de estos paisajes pues, que vemos, por ejemplo, aquí,
son elementos, aquí está muy cercano a un estero, entonces están reflejando la fauna y la flora que pues existe ahí en el entorno, ¿no? Entonces están haciendo una representación de una parte de la educación ambiental también para seguir conservando lo que queda, ¿no? de estos espacios que lamentablemente también por la gentrificación que se vive, el boom inmobiliario y demás, pues se están perdiendo. Bueno, estos pues son en el espacio público, no solamente los embellece, sino también son potentes narrativas visuales de las realidades socioculturales. Una vez más vemos aquí cómo es el antes y pues después ya cómo va surgiendo, ¿no? Y hay claramente una mejora y que los vecinos, ¿cómo se dice? Pues dan sus fachadas, o sea, las dicen que su autorización y están contentos y buscan que se sigan haciendo estas actividades. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Excelente eh, caso de estudio y muy pertinente, dadas nuestras tendencias actuales de desarrollo descontrolado. Así que recuerden preguntas hasta el final de la sesión. Continuamos con la siguiente ponencia, que es de Luciano Eliotero. Eh, Perdonen mi portugués, el uso de moda de gem creativa para construcción de ropas escultóricas. Y cuando estén listos, Luciano, eh, Oi, no te escucho, Ana Claudia. Ahí Oi, están, tudo bem? perfecto. Cuando estén. Olá, buenas tardes. Eu sou a professora Ana Cláudia, fui professora do Luciano, agora ele já está formado. E o trabalho que ele vai apresentar hoje, se já quiser compartilhar a tela aí, tá, Luciano? O trabalho que ele vai apresentar hoje foi desenvolvido na disciplina de tecnologia experimental, no curso de design de moda, que é bem relacionado à modelagem experimental, assim, que prepara os alunos para entenderem a modelagem de uma forma um pouco mais criativa, para poderem desenvolver as coleções no final do curso, porque tem um desfile muito grande na UDESC. E o Luciano fez um trabalho bem legal, por isso que eu insisti para ele participar e apresentar aqui na semana de Palermo. É isso, Lu, pode começar aí. então, como já foi apresentado, sou Luciano. O nome do meu trabalho é Uso de Modelagem Criativa para a Construção de Roupas Escultóricas. Ele foi um artigo produzido como meu trabalho de conclusão do curso de moda na UDESC no ano de 2024. E foi meio despretensioso a forma como ele começou, foi durante a matéria da professora ali. E aí eu vi que eu tinha gostado muito e queria seguir como tema para o meu TCC. Então, a partir disso, eu quis trazer uma reflexão sobre a modelagem como uma ferramenta criativa e não só como uma das etapas finais no mundo da moda. Eu queria enfatizar esse potencial de começar a criação através da modelagem, não pelo desenho, como a gente aprende desde o início da faculdade. Fui explorando bem essas técnicas, assim, foi de uma forma bem empírica, que eu fui desenvolvendo esse trabalho, e eu fiquei bastante feliz, então estou bem animado em compartilhar com vocês. Como Mariano, ele defende que a modelagem ela é a capacidade de correlacionar a natureza bidimensional dos tecidos à tridimensionalidade do corpo, através de remodelagens, criação e reconfigurando todo o formato que a gente nasce através dessa peça que a gente sobrepõe ao corpo. Eu tive a ideia de desenvolver peças que tivessem elementos inspirados na natureza, como foi conferido assim através das passarelas de 2023 ali que eu botei as imagens. Schiaparelli estava trazendo bastante essa referência dos animais e Luiz de Javier na Fashion Week de Nova York trouxe esses elementos mais tridimensionais, que foi o lado que eu explorei mais nesse trabalho. Então,
chifres, conchas, foram os elementos que eu mais explorei, né, nessas duas peças. Eu produzi dois protótipos. Então, a primeira, que foi desenvolvida durante a aula, eu queria muito fazer um corset que tivesse um chifre no busto. Então, a partir do conceito de que toda forma tridimensional a gente consegue desenhar de forma 2D também. Então, eu desenhei como seria o formato desse chifre e fui testando formas de fazer ele ser um elemento que saísse da peça, né? Então, a solução que eu encontrei para esse modelo foi adicionar duas faixas, uma em cima e uma embaixo, de forma bem simples. E acabou que daí, na hora da confecção, eu vi que precisava dar alguns ajustes. Então, além de só me apoiar na modelagem, também já fui fazendo teste ali na hora de confeccionar, né, costurar. Aí aqui o resultado final desse primeiro protótipo que eu fiz. Como todo protótipo, ele não ficou perfeito, mas a gente expôs ele no hall da faculdade. A Ana usou ele em algumas fotos recentemente também, para botar no portfólio. A base é um corset comum, sim, e aí eu quis explorar mais essa aplicação dos elementos 3D na peça mesmo. Aí, para compor o trabalho, também fiz um outro protótipo. Nesse eu quis me arriscar um pouco mais, além de ter o chifre apenas no busto ali, eu quis botar uma anca que relembrasse as conchas, assim. E a forma com que eu fiz a tridimensionalidade também foi diferente. Só adicionando uma faixa não seria possível. Acabou que eu fiz esse espelhamento com o acréscimo de uma margem para dar o volume desejado. E aí, para dar estruturação, também foi usado arames, porque precisava de algum suporte ali, ela não se apoiava sozinha. E a partir disso, o trabalho foi entregue em 2024. No ano seguinte, assim que eu me formei, eu fui chamado para produzir a peça para um editorial de umas alunas atuais ali do curso de moda, que viram meu trabalho exposto no hall e gostaram bastante. E aí me convidaram e eu acabei produzindo uma outra peça, já levando em consideração todo o aprendizado que eu tinha adquirido conforme o protótipo. E foi bem interessante, assim, porque quando eu tava fazendo, tipo, eu fazia, uma forma mais de expressão. Eu até bato muito nessa tecla que é a roupa como obra de arte, assim, né? Só que não é porque ela é uma obra de arte, ela tem esse viés artístico, que ela também não vai ter a procura e esse desejo, de conseguir ter uma noção, assim, de que tem um público que busca por isso e por uma autenticidade, assim. Aí aqui algumas fotos do editorial produzido. E depois desse editorial ter saído, eu publiquei nas minhas redes sociais. Eu recebi encomenda de eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, na região sul. A peça chegou até Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ela fez uma encomenda comigo. Foi meu primeiro feito, assim, para uma pessoa que adquiriu realmente uma peça minha. E eu fiquei bem satisfeito. E foi essa minha pesquisa, gente. Muito obrigado. Eu acho que esse trabalho, esse relato de experiência do Luciano, né, com o trabalho que ele desenvolveu dentro da disciplina, foi bem bacana, assim, acho que o trabalho dele alcançou, né, lugares maiores do que a gente esperava com o início da proposta, da atividade, e é bem interessante porque nos cursos de moda, a gente costuma ter uma visão de que a modelagem, né, você faz o croquis, então a parte criativa ela é só ali no 2D, e a partir dali, né, como se entrasse numa parte mais de engenharia da moda, a gente desenvolve a modelagem para poder chegar na confecção e desenvolver um protótipo. E a proposta da disciplina era justamente quebrar esse paradigma e utilizar a modelagem enquanto recurso criativo. Assim, então, a partir só do sketch ali, 2D no papel, já partir para as formas tridimensionais, direto no manequim, ou explorar novos materiais, arames, né, outros materiais também. E eu acho que a gente chegou em um resultado bem legal, não só o Luciano, os outros alunos também,
mas foi assim, uma proposta bem interessante para a gente pensar na modelagem enquanto recurso criativo. Acho que foi isso. É isso, né, Lu? É isso. Excelente. Muchas gracias por compartir. Y continuamos con otro proyecto igual, la maqueta de vestuario, una estrategia de enseñanza como acercamiento a la realización del vestuario teatral de la presentadora Lina Olmos Velázquez. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla agradecida eh, ¿se observa allí? Sí, Gracias. Bien, esta es una experiencia que como docente apliqué en muchos años. Soy profesora jubilada de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, acá en Caracas, en Venezuela. Y les voy a compartir lo que fueron mis últimos 5, 8 años, más o menos. Y esto, nuestros grupos de diseño o de estudiantes en la mención diseño teatral eh, no son numerosos. Por eso yo cuantifico la totalidad de los estudiantes que vivieron esta experiencia en 15. A medida que voy pasando las láminas, van a ir viendo algunos proyectos para aprovechar el tiempo. A ver acá, ¿por qué no avanza? Ya va. Ok. Uy, ok. Lo primero para comentar es de dónde surge. Un trabajo de observación en aula me llevó a comprender en el nivel 3 de diseño de vestuario, que era la materia que yo tenía a mi cargo, que los muchachos tenían dificultad para pasar la teoría a la práctica. Es decir, ellos comprendían y llegaban al nivel 3 con toda una claridad en cómo conceptualizar y manejar las teorías, análisis de texto, análisis de personaje, entendiendo que el diseño de vestuario pues, teatral nos lleva a construir personajes para montajes teatrales y esto mismo se aplica en buena medida, respetando obviamente las diferencias de cada arte en audiovisuales, ¿no? Pero en este caso los muchachos eran de teatro, de diseño teatral. Entonces ellos llegaban hasta el dibujo y luego no tenían manera de asumir el proceso de producción. Y esto implicaba el desconocimiento no solamente de qué tenían que hacer después de diseñar, sino también el conocer los materiales, las técnicas, la denominación, reconocimiento del mercado, las herramientas, la realización. Debido a que el taller de la universidad eh, enfrentó desmejoras, eh, fue también una de las razones por las cuales yo pensaba, yo decía, bueno, ¿qué estrategia eh, implemento, ya que el taller no está funcionando, pero que ellos los acerque a ese proceso de realización y les incentive y los motive? Y además que entendieran que el diseño de vestuario teatral no solamente es llegar al boceto o todo lo que ya habían aprendido, sino que el diseño sigue creciendo cuando inicia el proceso de producción. De hecho, muchas veces el diseño crece y se enriquece durante el proceso de producción. Además, acercarlos al hecho de coser, porque la mayoría de ellos cuando llegaban al nivel 3
no habían tenido una experiencia en costura. Por supuesto, esto implicaba que ellos también en ese acercamiento pudieran desarrollar o explorar sus habilidades psicomotoras y, y un autorreconocimiento en esa práctica, ¿no? Integrando todos estos factores que yo fui descubriendo como debilidades. Entonces fui integrando en este plan maneras de que ellos se fueran acercando a tanto el conocimiento de los materiales, de técnicas, y lo más importante que era que visualizaran ese diseño en 3D. Eh, como les dije, se realizó con 15 estudiantes hasta julio del año pasado, que fue cuando me jubilé. Utilicé el método por proyecto, el aprender haciendo, para integrar las experiencias que ellos venían trayendo junto con los contenidos teóricos y prácticos del nivel 3. Seleccioné varios textos teatrales y les dejé a ellos la libertad de que los escogieran. Eso sí, tenían unas pautas. eh, yo me planificaba en el semestre para que ellos hicieran entregas y con plena libertad de organizar su tiempo y de administrar también sus recursos. Teníamos reuniones periódicas para ir evaluando ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de integración, tanto de la teoría como de la práctica. Al finalizar el periodo académico, hicimos lo que llamábamos un consejo de diseño, donde yo invitaba a otros colegas de la mención diseño y también artistas del medio, diseñadores de vestuario y los muchachos de otros niveles de la mención diseño teatral, y ahí compartíamos, era una especie de, el consejo de diseño es un compartir de saberes donde ellos mostraban su experiencia. El resultado de haber implementado esta estrategia, entendiendo que la maqueta de vestuario obviamente es un prototipo, no llega a ser ni tiene las exigencias de lo que sería trabajar un modelo a escala humana, pero sí evidencié con esto que los estudiantes de diseño de la mención diseño teatral de la UNEARTE, ellos en sus unidades curriculares los acercan a ver todas las áreas del diseño, es decir, ellos pasan por iluminación, escenografía, y de alguna manera este ejercicio sirvió para muchos de ellos para un autorreconocimiento en el oficio y saber si les gustaba más, por ejemplo, diseñar vestuario o escenografía o iluminación. Pero todos pasaron y vivieron la experiencia de maquetear, ¿no? De hacer maqueta. En la universidad normalmente la maqueta la utiliza para hacer escenografía como estrategia, ¿no? Y a veces en iluminación no estaba planteada dentro del plan de estudios de vestuario, y yo lo quise experimentar, les daba libertad total para que hicieran la maqueta. Podían tener una muñeca y la podían modificar, eso sí, porque para borrarles un poco los referentes, o muchos de ellos también la realizaban primero, ¿no? Hacían primero la maqueta, el maniquí, perdón, y luego lo vestían. Pero entendiendo que fue su primera experiencia con la costura, sirvió para que reconocieran sus habilidades, destrezas, experimentaran, para que reafirmaran la vocación con el oficio, se integraron muy bien, además compartiendo sus experiencias y compartiendo su evolución. Hubo una integración en el grupo de estudiantes y entendieron las implicaciones del saber y el hacer de ese proceso de realización del vestuario, ¿no? Que no es solamente el boceto, sino trascender el boceto. Por supuesto, con todo lo que implica llevar a cabo, ¿no? Desde que leen el texto hasta que es ya corpóreo. Por supuesto, la importancia de la costura en el diseño de vestuario teatral y cosas
que también me sirvieron para ellos es visualizarlo. Yo también les di algunas clases de realización, tuve trabajo de campo con ellos porque me los llevaba a la calle para que reconocieran, ¿no? Las tiendas de tela, las tiendas de mercería, y para qué servían las cosas también, ¿no? Fueron periodos muy intensos. Por supuesto, sí, les dejé claro y tomaron conciencia de que la escala trabajada de 30 centímetros era una limitante para ver realmente el proceso o el resultado, ¿no? Del vestuario, pero como maqueta y como prototipo sirvió. Ellos entendieron además lo importante de la praxis y les quedó y necesitaron también, y se lo sugerí, lo que es la transformación de ropa usada, y a la universidad pues le sugerí acondicionar y dotar un espacio para que estas prácticas se puedan dar a nivel de escala humana. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Dina. Continuamos con nuestras presentaciones. La siguiente es a cargo de Galia Paccioni y el título de la ponencia es Visualidad y Textualidad entre la tipografía y el arte. Muchas gracias. Voy a exponer a continuación también con mi compañera Andrea de la Cruz. Andrea. Sí, acá estoy. Gracias, Galia. Bien, comenzamos. Perfecto. ¿Puedes ponerlo en presentación? Sí, pues ya, genial. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Somos Galia Paccioni y Andrea de la Cruz, docentes en el área de formación general de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación compartimos la experiencia Visualidad y Textualidad entre la tipografía y el arte. Siguiente, por favor. Visualidad y Textualidad es un nuevo curso del tercer ciclo de formación general para las distintas especialidades dentro de la Facultad de Arte y Diseño. Este curso tiene 3 grandes campos. En primer lugar, vemos un poco de tipografía, también medios de estampación y componentes lingüísticos y literarios. Este curso tiene como objetivo que los estudiantes identifiquen las dimensiones visuales y lingüísticas del texto, desarrollando propuestas gráficas a partir de la sintaxis y semántica tipográfica. Y asimismo elaboran proyectos tanto individuales como colectivos. Siguiente, por favor. El curso se encuentra dividido en 3 grandes unidades temáticas. Estas unidades son evaluadas tomando en cuenta las etapas de recojo de información, bocetos, desarrollo de propuestas y la sustentación de las mismas. A lo largo de las unidades se propone una relación entre el arte y el diseño centrado en la exploración del signo tipográfico, no solo como contenedor de información, sino como elemento expresivo. Así es que en la unidad 1 se explora signos tipográficos, luego para la etapa 2 se trabaja en función a la palabra con el significado, y finalmente en la unidad 3 el texto es utilizado en una composición tipográfica, utilizando impresión manual como medios de experimentación artística y comunicación visual. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue la primera unidad, ¿no? En el cual se propuso una aproximación al signo tipográfico, desde un potencial expresivo, ya sea partiendo de gestos caligráficos, de firmas, de mancha expresiva, y a partir de esta observación de los trazos es que se reflexiona hacia una construcción tipográfica para crear nuevos y diferentes estilos de letra. Aquí vemos también algunas imágenes que nos dan referencia de las técnicas de impresión que hemos utilizado durante esta unidad, como es el hueco grabado, el relieve, grabado en relieve, el linograbado, el sello, el monotipo, entre otros. Este tipo de experiencia nos permite tanto a los estudiantes comprender la dimensión física de la letra y las posibilidades de forma y contraforma.
Dale, doy paso a mi compañera Galia con las siguientes unidades. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, en la unidad 2, más bien la tipografía va a funcionar como un elemento que refuerza el significado de las palabras, pero al igual que en la primera unidad, se explora muchísimo con distintas materialidades y técnicas de impresión, desde el grabado como una estampación manual. En esta unidad se trabajan varias actividades kinestésicas que buscan que el estudiante haga una asociación entre, por ejemplo, melodía, palabra, objeto, ¿no? Y que genere una experimentación personal en torno al uso de la tipografía. Acá, por ejemplo, tenemos la exploración de una estudiante que va a pintura, porque este curso va a formación general, son múltiples las carreras que están dentro de la Facultad de Arte y Diseño, pero todo estudiante debe llevarlo, ¿no? Entonces, no importa qué carrera sea, hay una aproximación a la concepción tipográfica y a su potencial en la comunicación visual. Entonces, acá tenemos cómo este estudiante se va apropiando ciertas tipografías, ciertas fuentes, las va conociendo y luego va a partir de ellas generando una propuesta propia, ¿no? De esta manera la palabra puente, que parte de la elección de la estudiante en relación a una melodía, la hace experimentar la escritura con soguillo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Y en otro momento la estampación en grabado también de la misma palabra, ¿no? Entonces, se va experimentando no solamente con la tipografía, sino con el potencial de los diversos materiales que van trabajando. De la misma manera, acá vemos otro ejemplo, como la palabra ausencia se trabaja con la técnica del gofrado sin tinta para hablar de esta sutilidad desde la tipografía y desde la estampación. Entonces, los estudiantes van haciendo distintas pruebas con los términos y los conceptos que quieren trabajar, abordar desde el color, la forma, la estampación y la tipografía. De igual manera, en la unidad 3, que ya es la unidad de cierre, acá sí se propone una creación colaborativa de fanzines en la que se va a integrar todos los saberes previos que se han visto en el curso, tanto a nivel tipográfico como de estampación. Entonces, hay bastante exploración visual, material, tipográfica, en función justamente de la investigación-creación. Entonces, aquí los procesos se van a dar de manera colaborativa. Lo que hace cada grupo de estudiantes es que abordan una temática común y se explora mucho desde los conceptos de la poesía experimental y visual, ¿no? Entonces ellos van a trabajar, por ejemplo, este equipo trabajó en torno al acoso y las estudiantes que pertenecían al equipo comenzaron a ver en el paso peatonal una posibilidad creativa y a partir de eso pensar la tipografía como un espacio peatonal, como un espacio público, ¿no? Entonces comienzan a trabajar con distintos sistemas de impresión, probar con soportes, sobre negro, sobre blanco, sobre papeles transparentes, para generar una propuesta colaborativa de fanzines en torno a un mismo tema que es lo que a ellas les interesa trabajar. Entonces acá podemos ver cómo los fanzines son independientes, pero al abrirse en ciertas páginas generan toda una narrativa, ¿no? Colaborativa. De la misma manera, se trabaja también mucho el proceso de seguimiento de cada estudiante, entonces tienen bitácoras virtuales en las que van explicando cómo son sus procesos creativos, cuáles son los procesos también con los que conectan con sus compañeras en diálogo constante sobre qué técnicas van a usar, cómo les funciona, qué le funciona a una, qué no le funciona a otra, ¿no? Entonces ellas van narrando estos procesos, van concluyendo, van reflexionando, van generando también estos espacios como de reflexión, ensayo y error que se consigna dentro de estos procesos de aprendizaje. Algunos de los recursos que nosotros hemos usado y todo el equipo de docentes son variados. En realidad, aquí podemos ver que usamos la plataforma institucional propia de la universidad, en donde se ha diseñado previamente todo el contenido, las rúbricas de evaluación, las fichas de aprendizaje, que van a ser subidas a esta plataforma para que todas y todos los estudiantes tengan acceso desde el inicio del ciclo a todo el contenido del curso. De la misma manera, en este ciclo hemos usado el Miro como la plataforma para generar estas bitácoras en la que los estudiantes, a partir de ciertos formatos preestablecidos, van a generar una serie de reflexiones sobre su propio proceso de investigación-creación, su exploración material, visual, las tipografías utilizadas o el desarrollo de tipografías nuevas, ¿no? Y finalmente también este ciclo usamos mucho el Spotify porque trabajábamos listas compartidas con los docentes para poder generar una biblioteca, ¿no? De melodías que sirvieran de insumo a estudiantes para poder generar estos procesos más kinestésicos entre conceptos y palabras.
Las bitácoras nos han servido también como docentes para hacer un seguimiento bastante más exhaustivo de los procesos, para dar bastante retroalimentación personalizada y también grupal. Se han revisado en clase, ¿no? La idea era que siempre hubiera como un seguimiento a cada equipo o de manera individual, que hubiera también espacios de conversación entre grupos para que pudieran ver también cómo se retroalimentaban estas formas de crear tan personales, pero que a la vez eran compartidas y también asimiladas por otras y otros estudiantes, ¿no? De ahí, Andrea. Sí, asimismo, hemos tenido un proceso de medición de cómo iba el curso y tenemos para compartir un poco las opiniones de los estudiantes sobre cómo ha sido su aprendizaje y qué es lo que valoran dentro del desarrollo. Y mencionan sobre la forma ordenada de cómo se ha ido en progreso, ¿no? Desde la unidad hasta lo más complejo, ¿no? De cómo experimentan con materiales, conceptos previos y cómo ellos van a diferentes carreras y entre ellas valoran mucho de cómo ha sido esta experiencia, así como cómo pueden expresar un mensaje claro utilizando de repente variantes tipográficas o de repente ciertos colores o composición. Y asimismo también valoran la libertad de expresión de justo este acompañamiento que menciona Galia, de cómo se ha respetado el enfoque personal de cada uno para cada uno de los proyectos. Dale, Galia. Y bueno, en base a ello, algunas conclusiones que hemos podido sacar, porque esta es la primera vez que se ha dictado el curso, ¿no? Y nos ha permitido ver el panorama de una implementación de manera bastante interesante. Hemos logrado ver que a partir de la experimentación con tipografía y técnicas de impresión, sí se logra desarrollar una comprensión del valor expresivo de la palabra como un elemento gráfico, visual, ¿no? El curso también ha permitido en esta primera edición integrar de forma sumamente creativa tanto el lenguaje visual y textual, que es un componente que no se ha hecho en otros cursos. Hay mucho énfasis en la visualidad, pero este curso ha integrado el texto como parte de la creación visual y se han logrado fortalecer habilidades gráficas, técnicas y colaborativas justamente a partir de esta creación de propuestas, ¿no? Visuales a lo largo de todas las unidades de manera también muy progresiva. Y las actividades y el seguimiento personalizado que se han dado en cada unidad ha logrado fomentar una adecuada comunicación, tanto entre el equipo de docentes y estudiantes, que han sentido que se han podido expresar con mayor soltura. Y ha sido interesante porque son justamente los estudiantes los que nos han dado este feedback, ¿no? Que estos procesos se han dado de manera muy natural, han sido muy sencillos de asimilar y que muchos de ellos que no han tenido todavía este aprendizaje de entender la tipografía, lo han logrado hacer dentro de sus primeros años de formación general, independientemente de que pudieran ir a carreras de diseño, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, en realidad sumamente agradecidas. Y aquí les podemos dejar nuestros correos institucionales por si tienen alguna consulta, pregunta y demás. Gracias. Excelente, muchas gracias. Continuamos con Sueños Translúcidos y nuestro ponente es Javier Ramos. Muchísimas gracias por el espacio. Es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2019. Pues, digamos, resumirlo es un poco complejo. Sin embargo, pues haremos el mejor intento. Pues quien les habla, soy Javier Ramos, soy profesor investigador aquí en la Universidad de Monterrey, soy colombiano. También está nuestra asistente de investigación, Anaí Félix Burciaga. Y Camilo Igua Torres, que es un docente investigador que apoya el proyecto en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. El proyecto se llama, en general, Fugaz. Trata de cómo podemos hacer, digamos, pensar en todo un tipo de narrativa que existe en el sueño, que es fugaz, se escapa a nosotros y utiliza el lenguaje onírico para que personas privadas de la libertad puedan escribir una serie de sueños, entre comillas, los sueños físicos que tienen, digamos, estando privados de la libertad. El proyecto ha tenido varias etapas, ¿sí? Digamos, desde 2019 y actualmente pues, nos encontramos en la Universidad de Monterrey desarrollándolo. Así comenzó el proyecto con una serie de talleres donde las personas privadas de la libertad ejercieron como nuestros alumnos.
Les dimos una serie de indicaciones para que tuvieran higiene de sueño, como utilizar tapones para los oídos y una pequeña libreta donde podían escribir cada sueño que iban teniendo cada noche. Eh, Tengo aquí un audio, no sé si se escucha. No, no se escucha. Bueno, gracias por el feedback, que tal vez me tocaría volver a compartir, pero bueno, digamos, es esa carta narrada por una persona privada de la libertad. A la izquierda tenemos un equipo de grabación casero que hicimos con una grabadora semiprofesional que pudimos pues meter a la cárcel. Esto es un montaje porque pues obviamente no se pueden tomar muchas imágenes dentro de una cárcel por distintos temas de seguridad. Luego, esas narraciones que hicieron ellos mismos de esas cartas que iban escribiendo fueron tomadas por un proceso transmediático por alumnos de diseño gráfico. Estos alumnos de diseño gráfico en su momento eran de la Universidad de la Área Andina en Colombia, donde tomaban cada relato que podía durar más o menos 1 minuto y medio y hacían una traducción o una transcodificación o una transmediación de acuerdo a lo que ellos asimilaban o comprendían de este sueño. Luego empezamos a tomar también los relatos con ayuda de las personas que los grabaron para instalarlos en diferentes sitios, digamos. Estos espacios son importantes a nivel académico, pero queríamos que la propuesta como tal y estas grabaciones fueran escuchadas por diferentes personas, no necesariamente académicos o estudiantes, y logramos tener un par de espacios en la Casa Museo Gaitán, eso fue en Bogotá, para lograr que estas grabaciones estuvieran, por ejemplo, en un espacio súper onírico que era una casa de muñecas que había ahí, digamos que es la casa de un prócer en Colombia, de presidente en los años 40, y esta es la habitación que era de su hija. Luego empezamos a usar la realidad virtual gracias a la vinculación de Juan Sebastián Wilches, que es amigo personal y que también es profesor. Y él nos comienza a dar como, digamos, las diferentes etapas y tipos de transmediación que podría tener el proyecto. Una interactiva que podía hacer que los sueños grabados fueran activados por objetos, otra constructiva en la cual con la activación o unir ciertas piezas se podían detonar los objetos sonoros en este caso, y otra explorativa. Entonces esto da como resultado pues un tipo de narración que se da en un entorno en realidad virtual. Esto pues ganó una convocatoria en su momento en la ciudad de Bogotá para colocar estas grabaciones que hicieron las personas privadas de la libertad, y gracias en este caso a estudiantes de diseño medial, poder hacer que en el programa Unity pudieran aplicar las físicas, aplicar como todo el tema de del diseño interactivo para que las piezas sonoras estuvieran a disposición de las personas que usaban las gafas de realidad virtual. Esto también tiene otro proceso, nosotros lo llamamos un proceso de sueño histórico, cuando lo que soñamos, esto es de un libro de Charlotte Beran, que habla del Tercer Reich de los sueños. Entonces era como personas que estuvieron, digamos, previo al tema de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, iban empezando a tener sueños que invadían, digamos, su cotidianidad del sueño. Entonces ese sueño histórico era interrumpido por eh, mensajes que tenían que ver con la guerra, ¿no? Entonces, también empezamos a hablar de lo que se encuentra en la calle y los objetos cotidianos como parte de nuestro propio sueño histórico. Entonces, cómo en Latinoamérica podríamos tener ciertos objetos que nos relacionan con ciertas cosas que no son comunes, ¿no? Entonces aquí hubo una catalogación de objetos, ahí instalamos varios de estos relatos en diferentes objetos que no tienen nombre, que no son nombrados, y pues nos utilizamos un poco como un proceso que es de fotogrametría
con los chicos realizamos una fotogrametría, en ese caso en el centro de la ciudad, y la fotogrametría hecha rápido, hecha mal, ¿cierto? Con muchos píxeles nos ayudó a tener esa apariencia poco rota que tiene el lenguaje onírico que queríamos lograr. Luego empezamos a ver la posibilidad de cómo podíamos, utilizando telas de impresión, llevar, construir espacios reales sin necesidad de realidad virtual para que fueran compartidos con proyecciones y pudiéramos tener como esa sensación de no tener en claro si era un sueño o era realidad. Digamos, aquí hay una impresión de una sala, ¿cierto? Hay como una mesa, unos sillones que en realidad no existen y pues nosotros estamos fotografiándonos detrás de estos telones. Entonces, esto es una obra que no es del proyecto, es de Jonathan Chaparro, pero inspiró muchas cosas que vinieron más adelante en el proyecto. Aquí estamos, digamos, dividimos este proceso pedagógico de arte en dos etapas, una de vivencia que se hace con talleres semanalmente, con grupos de apoyo que tenemos, generalmente voluntarios, que apoyan como toda la labor de creación de los escritos, de la grabación de las cartas orales, y también trabajan con grupos que manejan muy bien el tema de creación visual. Y la experiencia, que es la que hemos venido haciendo últimamente con realidad virtual, que no se hace semanalmente, porque sería muy complicado meter estos equipos dentro de las cárceles, pero lo hacemos una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, y vemos que, claro, la vivencia tiene una relación súper diferente con la experiencia. Digamos que en la vivencia puedes explicar muchas cosas, pero en la experiencia que ellos tienen en 10 minutos del uso con las gafas, digamos, tienen un acercamiento mucho más grande como a lo que sus compañeros han grabado y a poder grabar ellos mismos algo. Voy a pasar rápidamente un poco lo último que hemos encontrado respecto a esta realización de los talleres que se hacen dentro de la cárcel con realidad virtual. Y es que, pues al igual que en el exterior, hay una ruptura de la zona de confort, mucho más marcada pues en personas que están privadas de la libertad, en la cual pues esto que nos enseña mucho, esto es mucho también de la psicología y del coaching, ¿no? La zona de confort, la zona de crecimiento y la zona de pánico se rompen, ¿no? Entonces en el momento en el que yo tengo las gafas de realidad virtual y alguien me habla, inmediatamente esto se rompe. Nos ocurre cuando intentamos utilizar este tipo de elementos, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer es darle la vuelta, digamos, este es un tema de la visualización de distancias proxémicas, que sí, vemos últimamente la invasión de los espacios vitales por todo tipo de plataformas y, digamos, hiperestimulación del mundo externo. Entonces, lo que quisimos es darle la vuelta un poco con un proceso, volver a lo básico, pero ya con la utilización de la realidad virtual, y es que escribieran estas cartas en una máquina que por temas de censura no pudiera grabar lo que escriben, sino que se diluyera en el tiempo, ¿sí? Entonces, hicimos este tema con los chicos de una creación de esta máquina de escritura onírica. Estos son como detalles del proceso. Y a la final, pues, tuvimos varias pruebas en las cuales, pues, teníamos esta máquina, íbamos detonándola, ahí estamos usándola como en varias partes. Las grabaciones fueron hechas desde afuera y desde adentro. Entonces, hay dos oportunidades que vimos acá. La primera es que al utilizar esta máquina, que luego les voy a mostrar un pequeño video cómo se va disolviendo lo que van escribiendo, nos dimos cuenta que había un gesto tanto al interior, que es de total intimidad. Cuando uno se coloca las gafas está totalmente aislado a pesar de que todo el mundo lo está viendo, y un gesto exterior, que es que cuando comenzamos a usar la máquina desde el exterior se puede ver la máquina, ¿sí? Casi que la dibujamos con los dedos. Es algo que está en el aire, pero lo comenzamos a dibujar con los dedos. Entonces, esto nos lleva como a otro tipo de preguntas. ¿Cómo podemos entonces llevar un espacio íntimo de algo que está dentro de una experiencia íntima? Normalmente en el proyecto lo trabajamos con chicos que están privados de la libertad y lo podíamos llevar a un espacio completamente externo, ¿sí?
Y aquí intentamos hacer un tema de sublimación. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos temas morales que rodean el trabajo con personas que están en la cárcel. Pues un poco a lo que vamos es que si logramos que esta experiencia carezca de ciertos detalles, que sea compartida por muchos, que digamos elimine ese asentamiento de la moral, pues podríamos hacer que el proyecto pasara directamente de estar escrito en una zona que es totalmente íntima a algo público. Entonces, esto fue algo que ya lo presentamos la semana pasada con varios de Javier, los chicos. te voy a detener. Sí, eh, entonces básicamente esto es como a lo que se llegó, es un tipo de grabación que realizamos y que pues fue exhibida gracias al acompañamiento de muchos, eh, digamos, apoyos del proyecto en diferentes espacios, principalmente en Colombia. Bueno, muchas gracias y perdón por los minutos que tal vez me tomé. Excelente trabajo, muy complejo en realidad la ejecución y la idea también. Bueno, continuamos con nuestra última presentación de nuestra sesión. Es a cargo de Claudia Vargas y el título de la ponencia es Creación de cárteles publicitarios inspirados en la historia del arte como estrategia de enseñanza. Claro, ahora comparto. ¿Consiguen ver? Dame un momento, ya está. Ay, perfecto. Bueno, formo parte de la Universidad Franz Tamayo, sede del Alto. Y bueno, voy a- bueno, la materia de taller reflexión artística es una materia que tiene un contenido conceptual teórico muy denso. Es una materia que se dicta generalmente para el primer semestre de la carrera de diseño gráfico y producción cross-media de la Universidad Franz Tamayo. La Universidad Franz Tamayo justamente maneja un modelo por competencias, ¿no? Donde pues se trabaja con el estudiante como un actor principal de su propio aprendizaje. Es por ello que se ha pensado justamente en una experiencia para esta materia, una experiencia que sea colaborativa entre todos los estudiantes, ¿no? Y que puedan desarrollar un cartel que esté inspirado en una obra de arte anterior al siglo XX. ¿Ok? Justamente se ha escogido el cartel por ser uno de los elementos pues, más populares desde el siglo XIX hasta la actualidad y también porque contiene dos elementos muy importantes de pues el diseño, ¿no? Que vendría a ser la imagen y el texto. El desarrollo del proyecto, pues bueno, se ha dividido a 31 estudiantes en 6 diferentes grupos por orden de lista. Estos estudiantes tendrían que seleccionar una obra de arte que sea anterior al siglo XX. Ellos tenían que también seleccionar un producto o servicio, siendo este real o ficticio. Al mismo tiempo debían desarrollar un concepto que sea creativo, debían crear el cartel comercial y todo finalizaba con un informe que tenía que ser escrito. ¿Cuáles son los objetivos que se perseguían? Pues sobre todo identificar aquellas competencias alcanzadas durante el diseño de carteles publicitarios inspirados en obras de arte anteriores al siglo XX por los estudiantes. Entre los objetivos secundarios, pues el categorizar las habilidades técnicas utilizadas por los estudiantes, describir las competencias que adquirieron durante el proceso, que creen que utilizarán en su carrera profesional como diseñadores gráficos y comprender el proceso de diseño de los carteles publicitarios. Pues nos vamos a ir a los resultados. Prácticamente yo he utilizado una metodología que ha sido cualitativa descriptiva. Se ha utilizado como una población 31 estudiantes con un muestreo intencional donde solamente se ha trabajado con aquellos que han formado parte de la experiencia. Se ha utilizado como herramienta principal una entrevista no estructurada en 3 diferentes sesiones con los 6 diferentes grupos, ¿no? Y se ha hecho un análisis interpretativo junto con una codificación temática para que ustedes puedan ver los resultados, ¿no? Solamente voy a hacer la lectura de aquellas columnas que tienen más participación de los estudiantes.
Entonces, entre las habilidades técnicas que han adquirido están las de diseño y edición. 4 grupos son las que lo mencionan. Justamente han utilizado el programa de Adobe Photoshop para poder trabajar con la creación de los carteles, ya sea creando algunos collages, trabajando con el color, utilizando máscaras. 3 han utilizado presentaciones, justamente han utilizado PowerPoint para poder desarrollar el informe que se les pedía, ¿no? Como la finalización de la experiencia. Entre las competencias que han desarrollado, que ellos creen que van a utilizar cuando sean profesionales, pues 4 equipos mencionan la comunicación. Esta comunicación, pues verbal, tanto escrita, es importante que mencione que esta experiencia se ha desarrollado justamente en el primer hito, o sea, apenas ellos se conocían, ¿no? Y era muy importante que ellos puedan comunicar sus ideas, proponer soluciones, argumentar con sus compañeros para que pues puedan ser seleccionadas sus ideas, ¿no? Y también 4 grupos mencionan el trabajo en equipo, justamente porque al ser tantos estudiantes y tantos estudiantes nuevos, pues era muy importante escuchar las ideas de todos, y ellos también mencionan que fue interesante el poder construir soluciones a través de todo el grupo, ¿no? Se iban refinando las ideas, pues, y se quedaba aquella idea que tuviera más potencial para el grupo, ¿no? Sobre el proceso de diseño, pues los 6 equipos trabajaron con una división de tareas asignadas según sus habilidades individuales. Esto ayudó muchísimo a la eficiencia del trabajo, al tiempo de la productividad sobre las tareas asignadas, porque cada quien se dedicó a hacer lo que realmente podría hacer bien, iba mostrando, digamos, como que algunos avances y sus compañeros iban haciendo correcciones, ¿no? Sobre eso. 6 de los equipos se inspiraron en obras de arte anteriores al siglo XX y 6 producieron el concepto creativo. Lo que ahora nosotros vamos a ver va a ser pues el concepto creativo que han ido desarrollando. A mano derecha está la obra que ha inspirado y a mano izquierda está el producto, lo que vendría a ser el cartel. Entonces, el primer equipo ha desarrollado el concepto de la mejor trucha del lugar. Justamente están tratando de resaltar esta idea, ¿no? De la calidad que puede tener un producto, como en este caso vendrían a ser las truchas, en un criadero que es natural, que en este caso vendría a ser de una parte de Bolivia, del lago Titicaca, y se han inspirado en la obra El puerto de Saint-Tropez de Paul Signac, ¿no? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, algunos pescadores, ¿no? Están solamente algunas siluetas y aquí está una pequeña marca que ellos han ido elaborando, ¿no? Luego tenemos el segundo concepto que vendría a ser más rápido que ninguno, que ha sido un cartel inspirado en la vocación de San Mateo de Caravaggio. Y pues lo que intentan resaltar es sobre todo la velocidad que tiene el delivery. Han decidido ellos trabajar con una empresa que es reconocida a nivel Bolivia, ¿no? Y cómo pues este producto llega tan rápido a tu mesa a comparación de otros que están dentro del mercado, ¿no? Han tratado de hacer un abordaje un poco más gracioso, pero creo que ha sido un buen resultado. Luego tenemos La Paz Aventura en Alturas, que está inspirado en El Caminante sobre el Mar de Nubes. Pues prácticamente los estudiantes nos están invitando, ¿no? A que nosotros podamos descubrir La Paz y pues sus atractivos turísticos que tiene. Han tratado también de jugar con esta idea del título de la obra original, que es Mar de Nubes, y estamos viendo en el resultado lo que vendría a ser un mar de luces, que son las luces que tú generalmente ves cuando vas descendiendo por teleférico por la ciudad de La Paz. Luego tenemos Disfruta el Show, Sigue el Flow, que es un cartel conmemorativo inspirado en la Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? Justamente en la ciudad de La Paz existe la clásica verbena, ¿no? Donde existen grupos y pues generalmente esta es una festividad que se desarrolla en la noche. Pues aquí los estudiantes han tratado de jugar también con los fuegos artificiales, cual si fueran las estrellas, ¿no? De la Noche Estrellada de Van Gogh. Luego tenemos Descubre la esencia de la libertad en cada gota, donde se ha utilizado el caminante sobre el mar de nubes, que está tratando de promover pues una fragancia masculina y de fondo podemos ver pues las siluetas, ¿no? De lo que vendrían a ser los perfumes, como si fueran edificios, ¿no?
Y por último tenemos Vistiendo Tradición, que utiliza la obra Mujer con sombrilla de Monet, ¿no? Y pues utiliza este concepto de la costura de las polleras. Las polleras son las vestimentas tradicionales de las cholitas paceñas en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Aquí han tratado de trabajar también ilustración, ¿no? Sobre las conclusiones, pues es una herramienta pedagógica eficaz justamente porque se da una práctica y un dominio técnico desde el primer semestre y es algo que ellos van a ir viviéndolo incluso cuando ellos estén pues ya trabajando, ¿no? También es importante que los estudiantes cuando van trabajando y van colaborando pues están trabajando en grupo, socializan, por lo tanto todo lo aprendido es como que se retoma, se hace como un repaso y ese aprendizaje se va compartiendo. Por eso es importante tener pues estas experiencias que sean con los estudiantes de forma grupal, ¿no? Luego, es importante que los elementos artísticos históricos estén dentro de, pues, su desempeño profesional, sobre todo porque esto les va a ayudar a como a tener referencias artísticas, ¿no? Insights para poder producir nuevas piezas. Y es importante que el elemento artístico siempre se lo conozca para poder resignificarlo de nuevo, ¿no? Retomarlo. Entonces se va trabajando mucho con la creatividad de los propios estudiantes. Por último, pues es importante que las materias que tienen un contenido que es tan teórico, que es tan ampuloso, tengan un resultado que sea físico, que sea tangible, en este caso un cartel, porque es así como los estudiantes van a poder estar en un contexto que sea real. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Claudia. Y, dame un minuto. Ok, entonces continuamos nuestra sesión con las preguntas hacia los ponentes. Entonces, si alguien pueden escribirlas aquí en el chat o igual alzar su mano para poder hacer continuar. ¿Nadie? ¿Se me fueron? Sí, preguntas para alguno de los ponentes, que somos, sí, estuvimos todos, de hecho. Andan, yo tenía una, si me permites, Adelante. es para Galia y Andrea, pues estuve viendo con atención el tema del proyecto, claro, cómo toma otra forma y otro significado el tema de, de- de la escritura, ¿no? Me llamó la atención mucho el tema de las unidades. Quería un poco preguntar cuánto tiempo tardaron como en realizar cada unidad, porque presentaban varias, ¿no? Es básicamente como cuánto tiempo podría tardar como este proceso de los ejercicios que ustedes plantearon. Bueno, el ciclo académico tiene 16 semanas, entonces más o menos cada proyecto tenía una duración de 5 semanas. Había una semana que era como una bisagra, que era la evaluación de una unidad y el inicio de la otra unidad, ¿no? Entonces se elaboraron fichas de aprendizaje en la que es un equipo docente grande, ¿no? Porque se dictan muchos horarios, entonces había como muchas pautas de qué hacer cada semana, con qué materiales, qué ejercicios, para que todos los horarios tuvieran un seguimiento más o menos parejo y equitativo, ¿no? Entonces se planteaban actividades muy precisas para poder abordar tanto el aprendizaje de la tipografía como la experimentación material, que les llevaba bastante tiempo también. A eso debemos agregar quizás también esta plataforma institucional que tenemos, porque hacemos una y la replicamos de tal manera que ya está como una especie de cronograma de cada 5 semanas ir desarrollando una unidad. Sí, sí hay unas más complejas que otras porque ha sido nuestra primera edición y seguro también Galia lo había mencionado también durante la exposición. La unidad 3 nos demandó un poco más de esfuerzo en realidad porque ya captaba mucho más este proyecto
que era individual y grupal a la misma vez, ¿no? Eso. Gracias, Javier, por la pregunta. No, súper, me encantó. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguien más? Igual yo quisiera reconocerles a ustedes, Galia y Andrea, que me encantó la manera en que la sistematización y tan riguroso el proceso de documentación que han realizado en diferentes plataformas, porque sabemos que es un poco, puede ser caótico, ¿no? Nuestro proceso de evaluación con todos los alumnos, pero creo que eso hace mucho más fácil el trabajo tanto para los alumnos como para nosotros, ¿no? Llevar ese grado de control. Y otra observación que me gusta mucho es el grado que ustedes trabajaron desde lo simbólico. Hablando de semiótica, yo tengo mis propios problemas con la semiótica, pero eso es otro asunto. Pero me gustó mucho de cómo fueron desde este elemento hasta la materialidad, ¿no? Hasta la publicación, hasta la acción. Entonces, ese proceso se me hizo un proceso muy lindo de llevarlo desde algo muy abstracto hasta algo completamente tangible en el mundo, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, más preguntas a nuestros ponentes. Ahí está en el chat el contacto para Galia y Andrea. Igual, si ustedes quieren compartir sus ponencias, no sé si vi un mensaje aquí del Congreso donde se compartirán los ponencias, pero igual aprovechen ahorita de compartir eso si tienen. Ok, yo tengo una serie de observaciones para todos. Por ejemplo, para Ricardo, en su proceso creativo sobre los procesos de diseño, quisiera que no sé, que se pudieran clarificar un poquito más. Veo que reconocen este elemento creativo no lineal de la producción artística, igual que no siempre tiene una conclusión como pensamos usualmente en la producción académica, sino que también tiene un elemento abierto, libre de interpretación. Entonces, quisiera ver si nos podrías clarificar un poquito más eso del proceso creativo dentro eh, de la práctica de diseño. Claro que sí. Bueno, un poco el punto de esta metodología es que las prácticas en estas áreas proyectuales del diseño, que pueden ser usadas como herramientas de comunicación visual, la fotografía, la ilustración, la tipografía, etcétera, además de aportar conocimiento, pueden aportar experiencias de integración a la vida universitaria y un primer contacto con esas posibilidades, tanto proyectuales como procesuales. Entonces, un poco retomando esta visión del diseño como un acto integrador de saberes, por eso es que se define como un acto poético, pero también como un acto aestésico, donde esta parte emotiva experiencial puede ser un detonador creativo de esos procesos. A golpe de vista, esta interacción entre los alumnos y esta organización que implican estas prácticas entre el docente y los discentes, por ejemplo, en la práctica de líquido congelado, todo esto de los equipos, de armarse para ver quién avienta la fruta a la pecera, quién limpia, todo eso y los distintos resultados que pueden generarse tanto en la práctica como tal como en su aplicación. Es decir, es un proceso abierto que no spoilea el tipo de desenlace que va a tener. Por eso digo que no hay conclusiones. No es que la imagen se tenga, muchos profesores caen en pedirle al alumno que inserte sus imágenes que producen los cursos en carteles o en calendarios, en soluciones que a fin de cuentas no son reales y que al ellos limitarlos e insertarlos a un objeto de diseño en concreto, limitan las posibilidades que esas imágenes tienen. Yo soy más de la idea de que los alumnos produzcan imágenes que a su vez ellos puedan utilizar en proyectos, ya sea ficticios para un portafolio o en proyectos reales, que la aplicación sea libre,
que no esté delimitado tanto en la aplicación, sino en la experimentación y en este proceso de iteración, del ir y venir. Por eso hablaba de la hipótesis como planteamiento gráfico, ¿cuál es el objeto de eso? El ofrecimiento de distintas posibilidades de solución a los requerimientos. Y eso es lo que destaco del proceso. Gracias. Sí, muy interesante. Sí, precisamente esta no linealidad, esta apertura a la incertidumbre, ¿no? Del proceso artístico. Gracias. Tengo una pregunta, o una cuestión, sí, una inquietud sobre los proyectos de Adriana y de Javier, ustedes que tienen proyectos de alcance social comunitario. ¿Cuál ha sido la percepción de sus participantes? Por ejemplo, en el caso de Adriana, la comunidad, la cual se está interviniendo, y así como Javier, cómo es esta comunidad de personas que están privadas de libertad, ¿qué perciben? ¿De qué manera ellos han sido, por así decirlo, beneficiados de al involucrarse en estos proyectos? Hola, pues bueno, de mi parte, pues creo que es una buena experiencia porque quieren más, ¿no? Entonces, creo que el resultado es muy positivo, que pues veamos que el arte no es nada más para cierto sector de la ciudad, ¿no? Y que ellos también pueden crear y están deseosos de más, ¿no? Ya algunos, pues obviamente con el tiempo se irán deteriorando y se hará pues, la valorización de qué se tendrá que hacer ahora, pero todavía hay muchísimo espacio que se puede hacer y estaremos trabajando en ello próximamente. Entonces, ha sido muy, muy bien recibido. Bueno, Javier. respecto a tu pregunta, gracias, Ana. Pues evidentemente, sobre todo había dos partes, ¿no? La vivencia que era el ir todas las semanas y la experiencia ya con el tema de las gafas. En el de la vivencia que pueden percibir, digamos, la cárcel es un mar de inequidad, ¿no? Y desigualdad. Entonces, de pronto que los chicos vean que hay otras maneras de ganarse la vida, otro tipo de profesiones, que el arte es una manera en la cual no solamente pueden expresarse, sino de la cual también pueden vivir el día de mañana, es una. Y con la experiencia, pues, desconectarse como de todo eso que están haciendo todo el tiempo, ¿no? De estar en el patio, de las peleas, de los conflictos. Y eso les llama mucho la atención, digamos, les gusta mucho como acudir el proyecto para pensar en otra cosa. Y hay algo muy importante que siempre me lo preguntan con el tema del proyecto, es que ¿en qué los ayudamos? Pues finalmente uno de los derechos que también tenemos como ciudadanos es el de los derechos culturales, ¿cierto? El derecho que tenemos también a pensar en arte, a activar procesos creativos y a poder llevar esos procesos creativos como a otro estado, ¿no? Hace parte como de lo que también promovemos. Galia. Sí, disculpen, yo quería agregar una pregunta para Javier también. Aquí en Perú se han realizado pocos proyectos con personas privadas de la libertad, porque son bastantes las limitaciones que el Estado tiene para ello, pero uno de ellos fue una obra de teatro que recogía también testimonios y que además las mismas personas privadas de la libertad pudieron salir para justamente montar la obra en el Centro Cultural de la misma universidad, ¿no? Pero, claro, ¿cómo hicieron en el caso de la selección de las personas privadas de la libertad? Porque aquí no se trabajó con personas que tuvieran ciertos delitos, sino ciertos otros delitos, o sea, que estuvieran en un penal que no fuera de máxima seguridad. Hubo como varias variables para generar, crear o seleccionar al grupo humano con el que se iba a trabajar. No sé si hubieron esas consideraciones también o de cuántas personas costó este grupo al interior de este espacio. Sí, Galia, pues fíjate que en realidad una de las objetivos del proyecto es no tener como una distinción de si la persona está implicada, si solamente ha sido señalada por algún delito y por la cual está en la cárcel, si ya ha sido condenada o incluso si ya ha cumplido su sentencia y está un poco por salir.
Esto se hace, o sea, nos gusta hacerlo dentro del proyecto, pero curiosamente así funciona en Colombia un poco el sistema. Los llaman a estas actividades, normalmente las hacemos con las bibliotecas, con algunas bibliotecas que existen dentro de los centros carcelarios. Entonces, ese es el espacio que siempre está ahí para realizar este tipo de proyectos y, digamos, no hacen como una distinción específica. Y otra cosa que promovemos mucho es que una vez cumplan su condena, permanezcan vinculados de cierta manera al proyecto como pospenados o pospenadas. Y en las actividades que hacemos, pues ellos siempre acuden. Entonces es bien bonito porque se va desdibujando un poco como esa línea. También llevamos a chicos que hacen parte como de un grupo que tenemos de arte y creación de arte en cárceles, que tenemos con la Universidad Pedagógica, con la Universidad de los Andes, y que, digamos, ellos manejan que los chicos vayan a hacer su tesis de grado allá. Entonces, buscamos muchísimo eso, ¿no? No escoger, sino que se contamine un poco como esta sensación que esa persona está ahí muchas veces por un tema de inequidad. Sí, las cárceles están llenas de personas que son inocentes o que no tienen acceso a la justicia y nosotros, pues en nuestros países nos hemos dado cuenta muchas veces de eso, ¿no? La persona que tiene medios rara vez va a la cárcel. Entonces, un poco lo que queremos es quitar esa barrera moral que existe con las personas que están dentro de las cárceles. Excelente, qué bueno que tienen con este tipo de seguimiento post proyecto, ¿no? Que usualmente es una de las gran limitantes de los proyectos de alcance social o comunitario, ¿no? Que se acaba el proyecto en tiempo y dinero y se acabó, desaparece, ¿no? De la vida de estas personas. Bueno, continuamos. Esta pregunta, bueno, una cuestión igual para Luciano y Lina en términos de, porque ellos hablan mucho de este prototipado y de las, como una forma de aprendizaje. Este, particularmente para Lina, lo que me llama mucho la atención es de que haya esta desarticulación entre la teoría y la práctica, ¿no? Y creo que también aplica para Luciano, donde veo que está implementando un método nuevo de diseño en un contexto, digamos, más tradicional. Entonces, no sé qué observación o qué opinan de este tipo de desarticulaciones entre que existen dentro del diseño curricular. Sí, gracias por la pregunta. Creo que es de suma importancia porque justamente es en el hacer, no solamente donde se adquieren experiencias, vivencias, emociones, de alguna manera también se desarrolla la poética de los muchachos, ¿no? Porque ellos eh, pienso que son artistas en formación y, y vienen con muchas inquietudes, con muchas ganas de hacer y de conocer el oficio, ¿no? Entonces la teoría genera un ejercicio intelectual importante porque obviamente en buena medida es un conocimiento validado, pero también a través de la práctica está el aporte que cada uno de ellos, esa impronta, esa poética que ellos tienen en su proceso de autodescubrimiento y también su manera de hablar, ¿no? O de construir, mejor dicho, ¿no? Su discurso, su punto de vista de nuestra sociedad, del ser humano, ese lenguaje no verbal a través de los elementos de composición plástica, es justamente la plataforma del hacer y de la praxis lo que va a llevar a que se manifieste ese lenguaje. Y entonces ellos en la universidad tienen como ese espacio del ensayo y el error. Una de las cosas que no me dio tiempo de decir es que en mis clases yo los invito siempre a que vean el error como una oportunidad. Y, y eso facilita mucho el proceso de que ellos entiendan de que de- a sus 19 años, a sus 18 años, que eh, n- en el primer intento no van a hacer el diseño de vestuario o no van a vestir el personaje,
pero en la medida que se van familiarizando con los materiales, con los recursos, con el hacer, esa práctica y la integración de los saberes, no solamente lo que está en los libros o lo que aprendemos por repetición, sino ese saber que se va transformando en ellos y que se va integrando con su personalidad, con su manera de ver el mundo, con ese discurso personal que en algún momento tiene que aparecer y que no sea la universidad un espacio de castración, sino un espacio de creación, un espacio de experimentación, donde entiendan que ok, si no supiste coser o no utilizaste la aguja apropiada para el tipo de tela, no importa, porque lo vas a poder hacer en otro intento. Entonces, una cosa es lo que nos dice la teoría de qué tipo, por ejemplo, siguiendo con lo expuesto, la teoría nos dice la aguja tal para la tela tal, pero es en el hacer que ellos se van a dar cuenta y que a lo mejor del error también surgen nuevas propuestas y nuevas posibilidades. Un lente, por ejemplo, de un reflector que está roto, no necesariamente es inútil, porque cuando se lo colocamos, lo que él dibuja, ese lente roto, puede ser la posibilidad de construir una atmósfera diferente a nivel de iluminación. Y lo mismo pasa con las telas, lo mismo pasa con la escenografía. Entonces es el hacer que va a fortalecer no solamente sus propias capacidades, sino también es como un dispositivo que va y viene, porque al mismo tiempo va a servir para que ellos se expresen, se reconozcan, se atrevan y no le tengan miedo. Una de las grandes cosas a las que yo siempre veía en clase era que ellos le tenían miedo a expresar sus ideas y las clases eran conversaciones, ¿no? Era la búsqueda de la horizontalidad para que sintieran confianza en sus propias ideas. Y yo creo que el espacio de la praxis tiene que ser cada día más amplio y de muchas más posibilidades, especialmente para ellos que están eh, iniciándose en estas carreras, ¿no? Y que no conocen, lo que tienen son las ganas. Entonces, que haya una teoría, pero que también esa praxis eh, revalorice el sentido de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, uno como acompañante también el rol del docente es sumamente importante allí. Bueno, perdón si me extendí. No, está bien, gracias. A ustedes por la pregunta. Luciano, o Ana, no sé de qué manera nos puedan contribuir. Hoy se mejoran. Bueno. Ok, entonces finalmente, con respecto para Claudia, hay un par de cosas que bueno, uno se me hizo extremadamente gracioso y me gustó el hecho de la apropiación de la imagen de la obra artística en un contexto totalmente moderna. Y me parece que igual ahí me surgió a la mente de manera inmediata esta idea de la apropiación o la reapropiación del material igual como un proceso generativo, productivo. Ahora, mi pregunta es, ya que estamos hablando de obras artísticas bastante conocidas, no sé si también vieron elementos de cuestiones éticas y de uso de la obra intelectual o de la propiedad intelectual dentro de estos propósitos de marketing y de publicidad. Pues la verdad es que no. La materia es una materia pues densa, es teórica
Y pues lo que estábamos proponiendo era más que los estudiantes pues puedan realmente apropiarse y tratar de utilizar pues estas nuevas piezas para tratar de comunicar algo nuevo. También el hecho de que como ellos están en un primer semestre, es muy difícil que todavía ellos puedan pues elaborar algunas piezas, pero creo que me ha parecido un buen atrevimiento y un buen resultado, pues todas las piezas, ¿no? Todos los pósters. Y creo que al final, pues los anima a los chicos a seguir produciendo y sobre todo incentivarlos a que, pues ellos conociendo más esta teoría, pues sí pueden tener buenos insights para futuras producciones, ¿no? Sobre todo esta parte tal vez de la producción intelectual son obras anteriores al siglo XX, ¿no? Entonces tal vez como que ya se ha perdido un poco pues esta protección, ¿no? Entonces tal vez ese sería el cuidado que se ha tenido con las imágenes, ¿no? Sí, de hecho, es lo que comentaba, o sea, me parece una aproximación a los procesos creativos bastante interesante, como igual podría ser el collage como otra forma, ¿no? De apropiación de materiales ya hechos para recontextualizarlos en un producto nuevo. Sí, de vuelta, ahorita qué bueno que lo aclares, que es una materia temprana en la carrera, donde los chicos y las chicas todavía no tienen tal vez una idea mucho más completa de lo que involucra un proceso creativo. Pero bueno, no sé si alguien tenga algo más para cerrar, ir cerrando ya la sesión. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿No? Bueno, pues igual concluyo yo. Muchas gracias a todos los ponentes en esta sesión del día de hoy. Muy interesantes. Veo una línea muy clara con respecto a lo que tiene que ver a unir esta brecha entre la práctica y la teoría del diseño, empleando procesos artísticos, no solamente los elementos estéticos, sino los elementos conceptuales, prácticos, como pueden ser no solamente estos pensamientos o formas de desarrollo no lineal, aceptación de la ambigüedad, de la incertidumbre, y también de los errores, como bien lo señala, ¿no? Considerar el error no solamente como una falla, sino como un elemento generativo, un elemento productivo que nos abre oportunidades posiblemente no vistas de manera anterior. Entonces, muchas gracias a todos y a todas de vuelta por sus ponencias. Creo que hay una línea muy clara, muy bonita que veo aquí. Y ojalá pues coincidamos en otro momento. Igual, no sé si les van a abrir un espacio para compartir las ponencias, pero sí les recomiendo que sigamos en contacto. Creo que hay cosas muy buenas desarrolladas aquí. Entonces, si no hay algo más, pues cerramos esta sesión de vuelta. Muchas gracias a todos y a todos por su participación y a nuestra audiencia también. Muchas gracias por estar aquí, dándonos su atención. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.